Pablo Palacio nació el 25 de enero de 1906 del último rincón del mundo de la ciudad bella de Loja, cuna de artistas. Salió a ser la literatura más atrevida de contenido artístico y temático que se haya hecho en el Ecuador, sin duda alguna. Literatura audaz de asunto, audaz de ironía, una ironía seca, filuda, inaudita en nuestro medio. Hace años, en un concurso literario infantil, se recibió entre muchas ingenuidades una especie de cuento vargasvilesco en la forma recortada, asintáctica, pero que acusaba cierta facilidad de disparate expreso e intencional. Entre descalificar al audaz que tomaba el pelo al jurado o premiarlo por curiosidad, optaron por lo último. El autor resultó ser Pablo Palacio. Este concurso, ganado con su cuento, hizo la revelación del escritor. Un muchacho magro, con una cara alargada, de esas a las que el expresivismo popular aplica la fórmula de frente filo, de filo nada, el pelo rojizo, cortado el cabello, la cara blanca, constelada de pecas, y allí unos ojillos pequeñines que de cuando en cuando se iluminaban de pasajero fulgor, la cara inclinada y un cierto balanceo perezoso al andar. Fue hijo de madre soltera, doña Clementina Palacio. Cuando aún era niño, su madre murió, quedando bajo la tutela de su tío José Ángel Palacio. Cuentan de este muchacho que a los 3 años de edad no daba señales de gran inteligencia, ni mucho menos. Un buen día, la niñera lo llevó consigo a lavar ropa blanca en el arroyo, un arroyo que, haciendo un pequeño remanso en lo alto de la colina de la Virgen, se precipita luego por entre cavidades rocosas hacia el valle y hacia el río. A los gritos de espanto de la niñera horripilada, los puebleros de la loma hicieron multitud para seguir en la corriente loca las posibilidades de encontrar al desaparecido, y de cascada en cascada la espuma nada devolvía. Solo medio kilómetro más lejos, ya en la llanura, al confluir del torrente con el río, deshecho, amoratado, deforme el cuerpo del muchacho. Debatió días entre la vida y la muerte. Pero cuando comenzó a sanar de sus 77 cicatrices, las palabras que antes del accidente eran difíciles, surtieron llenas de inteligencia, y en la curiosidad infantil que iba descubriendo las cosas como alguien que despierta de una larga letargia, había siempre el acierto de las relaciones y las comparaciones. Parecía una persona mayor. No balbuceó nunca. No dijo medias palabras. En la escuela ganó premios de aprovechamiento, de aplicación y de piedad. Los hermanos cristianos, para descargar su conciencia, declararon al tío de Pablo Palacio que era un deber hacer un esfuerzo para continuar los estudios del chico. El virtuoso tío apoyó la continuidad de sus estudios secundarios ingresando al colegio Bernardo Valdivieso. Siguieron los premios de virtud académica y las distinciones en álgebra, química y sobre todo en lenguas vivas. Después del primer artículo acogido por un periódico, El Rincón Provinciano, resultó estrecho para Pablo Palacio. Hubo que mandarlo a Quito, a la capital. Al llegar a Quito, Pablo continuó con sus estudios en la Universidad Central del Ecuador. Vacilaba entre la pintura y la jurisprudencia. Optó por la jurisprudencia, más explicable y aceptable a los ojos del tío, y a los 2 años de estudiar, siempre con distinción, las asignaturas jurídicas, publicó Un hombre muerto a puntapiés, libro de cuentos que se reveló aún más Pablo Palacios. Obtuvo el título de doctor en Derecho el 28 de febrero de 1931. Pablo demostró ser un exitoso profesional, quien desempeñó cargos importantes como abogado. Fue subsecretario de Educación, docente titular de Filosofía y Letras, periodista reconocido como militante de izquierda, quien difundía ideas socialistas desde el diario La Tierra y la revista Cartel. La literatura se convirtió en su vocación y pasión principal. La infancia de Pablo da acaso la clave de su actitud literaria que muchas consideran
artificiosa, de originalidad rebuscada. No es que haya sido una infancia desgraciada, de abandono o de miseria. Ha sido una infancia sin padre y sin madre, atendida por parientes, sin canciones de cuna, sin cuentos de hadas y sin mimos. Así, Pablo Palacio no ha aprendido a ver las cosas a través de lentes sentimentales que cultivan el sentido de la hipérbole, ni se ha desarrollado en el espíritu de queja. Sus relaciones con la realidad han sido siempre directas y secas. Su posición queda así radicada más acá de lo emocional y es, por lo mismo, la posición ideal para el humorismo puro. Y no se crea por ello que Palacio nos dé patrones corrientes, tipos de acierto en calle, encarnadores de la generalidad de la serie humana. Al contrario, sus casos son casos clínicos, el pederasta, el antropófago, el sifilítico, y bien, lo admirable en Palacio es que estos personajes, dentro de su arbitrariedad, son perfectamente lógicos en el desenvolvimiento de su conducta, y no se nota el esfuerzo constante del autor por mantenernos en un plano de anormalidad. En 1937 contrajo matrimonio con Carmen Palacios, procreando 2 hijos, Carmen Elena y Pablo Alejandro. Un año después de casado, empezó a perder el conocimiento, según algunos, producto de ese golpe que surgió en la cascada, sin saber siquiera que esto acarrearía daños mayores a su cerebro. En 1939 empieza a padecer trastornos mentales, situación que obligó a sus familiares a internarlo en el Hospital Eugenio Espejo y luego en una clínica psiquiatra por varios años. Y finalmente, en el Vernaza de Guayaquil, fallece el 7 de enero de 1947, a los 40 años. Dejándonos grandes y maravillosas obras literarias mismas que trascienden las fronteras. Entre las obras de su producción constan poema Ojos Negros 1920, cuento El Huerfanito 1921, Amor y Muerte 1922, El Frío y los Aldeanos 1923, Rosita Liguero y una carta, un hombre y algunas cosas más 1924, Un nuevo caso de Mariage entre 1925, Gente de provincias, Comedia inmortal, El antropófago, Brujerías, Las mujeres miran las estrellas 1926, Señora, novela guillotinada, La colección de cuentos, Un hombre muerto a puntapiés y Débora, novela subjetiva que profundiza en la psicología de sus personajes 1927. La novela Vida del ahorcado 1932. El cuento cierra en 1936, a la par que publica ensayos y artículos de corte filosófico y jurídico de revistas y otros medios impresos. Grandes legados de nuestro querido Pablo Palacio.